En la mitología romana, Ceres era la diosa de la agricultura, de las cosechas y de la fecundidad. De ella reciben su nombre los cereales. Ceres enseñó a los humanos el arte de cultivar la tierra, de sembrar, de recoger el trigo y elaborar el pan. Tenía 12 dioses menores que le ayudaban en cada aspecto específico de la agricultura. Uno de ellos era Mesor, el dios de la cosecha. No os perdáis este vídeo si queréis conocer a las hormigas recolectoras. Gracias por estar aquí. Disfrutad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Antenas. Hoy hablaremos del género Mesor. Hay 19 especies en Europa y todas son granívoras, que quiere decir que su alimento principal son las semillas que ellas mismas recolectan. En este vídeo nos centraremos en el grupo Barbarus y en las dos especies que componen este grupo, las Mesor barbarus y las Mesor capitatus. Vamos a la parte técnica, chicos. Sabemos que hay muchísimas hormigas en el planeta. Realmente el peso de todas las hormigas juntas es mayor al peso de todos los humanos, y entre ellas hay miles de especies diferentes. Para no confundir las especies, se fijan una serie de características diferenciales llamadas claves. Claro que también necesitaremos un alto conocimiento de morfología de las hormigas y tener una lupa con suficientes aumentos para poder ver los detalles diminutos y todas las claves rigurosamente. Aún así podemos acercarnos bastante a saber si es una Mesor, solo siguiendo una serie de claves más sencillas y observando algunas de las características típicas del género Barbarus. Así que vamos allá. Lo primero, observaremos que recolectan semillas. Ese es un buen indicio. Las Barbarus son las típicas que forman autopistas de hormigas por los lados de los caminos. También están cerca de los campos de cereales y pastizales. Anidan directamente en el suelo y están extendidas por toda la cuenca del Mediterráneo. Otro dato importante es que son polimórficas. Esto quiere decir que son de diferente tamaño. Pero claro, ¿no hay más hormigas que comen semillas? ¿Y no hay otras hormigas que sean polimórficas? La respuesta es sí, lógicamente, pero aún hay más diferencias. Para eso hay que observar de más de cerca, y Marie Curie, nuestra hormiga científica maestrada, nos mostrará algunas claves más. Son hormigas de tamaño medio, el tamaño de las obreras está entre los 3 y 13 milímetros. Son de color marrón oscuro a negro, aunque pueden tener alguna parte rojiza, como por ejemplo nuestra pequeña ayudante, que pertenece al grupo Mesor barbarus. Otra clave es que tienen cintura, con pecíolo y pospecíolo, que son estos dos picos de aquí. El gáster no tiene forma de corazón, es completamente redondeado. Los ojos no son pequeños y no están cerca de la mandíbula, y el borde del clípeo, que es la zona donde tendríamos más o menos la nariz, no es elevado y no sobresale. Como veis, Marie se queda quieta para que podamos aprender de ella. Pero he de confesar que no es una hormiga maestrada, aunque sí tiene una parte de científica al someterse a un experimento que nos ayuda a saber un poco más de ella. Ha estado expuesta durante unos 60 segundos a unos 4 grados centígrados. Y otra de las cualidades sorprendentes de las hormigas es que pueden controlar su metabolismo aletargándose al detectar condiciones extremas y así conservar su reserva de energía. Vamos, pequeña María, ya es hora de despertarse. Ahora, al aclimatarla a 20 grados, vuelve a despertar de su sueño. También deciros que al no ser un animal de sangre caliente, no pasa frío, y puede simplemente adaptarse a más situaciones adversas. Al cabo de un rato, nuestra pequeña científica ya está otra vez en forma. No me canso de repetir cómo me fascinan estas pequeñas. Más cosas sobre las Mesor. Fueron, como la de muchos aficionados, mis primeras colonias, y la que aconsejaría a quien sienta curiosidad por tener hormigas como mascota por primera vez. Las Mesor son una especie muy resistente, básicamente dándoles un espacio adecuado al tamaño de la colonia, semillas y agua, ellas mismas se cuidan. Son hormigas grandes, como ya hemos dicho antes. Dentro de su poliformia podemos encontrar 3 categorías: las minor hasta 5 milímetros, las medias de 5 a 10 y las major de más de 10 milímetros. Estas últimas tienen una cabeza muy grande,
por sus músculos mandibulares, y aunque la gente la confunda con soldados, no lo son. Las Mesor no tienen. Las Majors están destinadas a tareas pesadas como partir las semillas y cosas así. Otra cosa buena es que esta especie, en relativamente poco tiempo, puede alcanzar un buen número de población. Sin llegar al crecimiento explosivo, en un par de años podría ser de 200 a 900 e incluso más. Todo depende de factores de cría como alimentación y temperatura. Es una especie abundante en la península y Baleares, así que tampoco se hace complicado de conseguir una reina. No es peligrosa y si padeces una fuga, no se convertirá en una plaga. Realmente si se escapa una hormiga, se queda cerca del hormiguero buscando la manera de volver y si no lo consigue, acaba muriendo. También tiene unos comportamientos muy interesantes. En resumen, es una especie resistente, fácil de criar, inofensiva, grande y súper aconsejable para iniciarse en el mundo de la mirmecología. Si te ha convencido esta especie y estás dispuesto a tener tu propio hormiguero, yo siempre aconsejo empezar por una mini colonia. Son más resistentes en grupo y además podrás empezar a observar qué hacen desde el primer día. Pero si quieres ver la creación de la colonia desde la hormiga cero, la otra opción es conseguir una reina sola. Tanto las reinas como las mini colonias del grupo Barbarus las puedes conseguir en alguna web específica, regaladas al comprar algún componente para ellas como un hormiguero, o cedida por algún aficionado como tú en algún foro, si demuestras que sabrás cuidarla y estará bien contigo. La otra opción es conseguir una reina en los vuelos de alados que tienen lugar en septiembre y octubre. Lo que jamás has de hacer es intentar excavar un hormiguero ya establecido. Las probabilidades de encontrar la reina son escasas y si lo haces, probablemente muera por el estrés. Así que lo que la naturaleza ha creado, obsérvalo, disfrútalo y déjaselo a la naturaleza. Así que vamos a ver las dos opciones que os propongo. Primero la opción reina sola. Aquí os traigo al grupo Barbarus al completo, con la especie Mesor barbarus y la especie Mesor capitatus. Como vemos, ambas reinas son muy parecidas, y sus colonias también lo serán. Destacan de otros grupos de Mesor en que ambas especies tienen mucho poliformismo, llegando a Majors del tamaño de la reina, y que tienen también mucha pilosidad en el gáster, aunque también tienen algunas diferencias. Capitatus tiene siempre la cabeza negra, en todas sus castas, Majors y reinas incluidas. Barbarus normalmente tiene la cabeza roja, aunque es orientativo, ya que es cierto que alguna vez se ha encontrado alguna colonia negra entera. Capitatus normalmente habitan sobre todo en llanura, pero pueden llegar hasta 1000 metros de altitud. Barbarus prefiere los terrenos llanos y no se encuentra a gran altitud. Capitatus, el propodeo que sería en nosotros algo así como la zona lumbar, es anguloso, incluso en los ejemplares más grandes podrían presentar pequeñas espinas. Barbarus, el propodeo es redondeado. También una característica es que ambas son excluyentes la una de la otra, normalmente donde encontramos Barbarus no hay Capitatus, y viceversa. Estas dos reinas son nuevas en el canal y aún tienen mucha faena por delante para formar su colonia, y a modo de ejercicio práctico seguiremos la evolución de ambas al mismo tiempo. Después de todo lo que hemos visto tendrían que avanzar de forma bastante parecida, ya que ambas volaron el otoño pasado. Las reinas Barbarus suelen tardar 3 meses de media en poner su primer huevo, pero algunas pueden llegar a tardar incluso hasta 6, y poner huevos en mayo, pero lo normal es que a finales de enero o a principio de febrero ya tengan alguno. A unos 20 grados, el huevo tardará de 2 a 3 meses en convertirse en una obrera, aunque como ya sabemos, las primeras serán nurses, que no son hormigas completas del todo. Su desarrollo ha sido acelerado por la reina y son más frágiles y tendrán una vida más corta. Pero todo esto es algo que veremos todos juntos. Nuestra familia de antenas crece. Aunque son reinas caustrales y tienen reservas de energía suficientes como para criar su primera generación de obreras, a mí me gusta darles una gotita de algo dulce cada 2 semanas más o menos, así que ¡vamos allá! Mirad chicos, cómo comen las dos juntas, en familia. Ya sé que cada una necesita su espacio y que no sería buena idea juntarlas, pero me gusta pensar que dentro de la ant habitación vive una gran ant familia, de la que todos formamos parte de alguna manera. Y ahora vamos por la opción de la mini colonia. Aquí podemos ver a la reina, las nurses y alguna obrera. También unas cuantas semillas y el basurero, que al estar en un tubo no tienen espacio para los desechos. Hay alguna muerta, que es algo inevitable. Cuando una colonia ya es difícil de alimentar sin que se escapen del tubo, ya podemos pasarlas a un hormiguero.
En este caso usaremos uno de 2 cámaras y seta. Para especies grandes como las Mesor y que necesitan una humedad media, creo que lo más fácil para empezar es uno de seta. La seta es esta pieza de material absorbente que por capilaridad distribuye la humedad al interior del hormiguero. Es muy cómodo, ya que solo tenemos que controlar que no falte el agua que añadiremos a un depósito. El tamaño del hormiguero es importante, ya que las colonias jóvenes son muy tímidas, y posiblemente si es un hormiguero grande usarán las cámaras como basurero, y eso puede ser perjudicial para la colonia. Este hormiguero tiene una mini zona de forrajeo, y cuando la colonia crezca le podemos adjuntar una cámara más grande de forrajeo para que saquen la basura y tengan una sensación de exterior. Las Mesor son hormigas muy limpias normalmente, cosa que vimos en el vídeo anterior que no es el caso de las hormigas de oro. El único defecto, entre comillas, y lo digo a título personal, es que son muy asustadizas y fotosensibles. Me encanta mirarlas, pero no quiero que se estresen y se asusten. Así que como su bienestar es lo importante, la mayor parte del día estarán a oscuras. Podemos usar un filtro de luz de color rojo, ya que es un color para el que no tienen fotorreceptor. Dicho de otra manera más sencilla, para ellas el rojo es como el negro, y aunque este metraquilato deja pasar algo de luz, no tanta como un celofán o un acetato que es un filtro mínimo, este al ser más grueso hace que ellas noten la luz como una penumbra. En este caso voy a fabricar un trozo con un metraquilato, aunque vosotros lo podéis comprar al mismo tiempo que el hormiguero. Aunque el metraquilato es un buen truco para observarlas, os aconsejo sobre todo a las Mesor que las dejéis en total oscuridad, y para eso taparemos de alguna manera los laterales del acrílico, y buscaremos algo para oscurecer del todo las cámaras. Yo uso cinta aislante en los laterales. Es una manera fácil y rápida de que no entre la luz por los lados. Después lo cubro con goma eva o algún similar, pero podemos usar cualquier tipo de cosa para hacerlo. Desde una cartulina, un cartón, un trozo de ropa, lo que sea. Bueno, ya tenemos preparada la nueva casa de nuestras pequeñas, y ahora solo falta modificar la comodidad. No es aconsejable forzar una mudanza, pero sí podemos hacer que sea más cómoda la zona a la que queramos que vayan. Por ejemplo, proporcionando humedad y oscuridad, y esperar a ver qué les parece. Empieza la mudanza y en pocos segundos ya tenemos una exploradora dentro. La reina es súper fotosensible, tanto que las obreras se ponen encima para protegerla y taparla. Una mudanza puede tardar desde minutos a días, depende de la especie y el número de integrantes de la colonia. Aunque las colonias jóvenes se sienten seguras apelotonadas, creo que el aforo de este tubo está llegando al límite, y no creo que les moleste un nuevo espacio para vivir. La regla general es que cuando no puedes contener a las hormigas a la hora de darle de comer en el tubo de ensayo, ya es momento de pasarlas al hormiguero. Pero como siempre hay muchos factores: la especie, el hormiguero, el tubo, una serie de incógnitas que con experiencia y aprendiendo en el canal de Antenas iremos desvelando. Cada vez son más curiosas y cada vez hay más en la primera cámara, pero vamos a usar el botón de avance rápido. Mirad chicos, creo que la reina quiere un nuevo palacio. Ups, parece que se lo piensa. Avanzando rápido. Aquí, ahora sí. ¿Entrará? Vamos, pequeña majestad, pase a su nueva casa.
Ha sido una mudanza rápida dentro de lo que cabe. El hormiguero es de calidad y de un tamaño ideal para esta colonia tan joven. Igual que en el caso de las reinas solas, haremos actualizaciones de su progreso. Bienvenidos a la segunda clase de Antenas Academy. Hoy aprenderemos cómo alimentar a nuestras hormigas. Las hormigas son insectos omnívoros que se alimentan de lo que se encuentran a su paso, aunque su alimentación está más bien definida por su especie y hábitat. Por ejemplo, las mesors tienen hábitos más vegetarianos, al contrario que las cataglyphis, que prefieren la proteína. Algunas, como las lasius, son amantes de la glucosa, y podemos encontrar especies como las Tretamorium que les va bien tanto una cosa como la otra. Igualmente, como todo ser omnívoro, lo mejor que les va es una dieta variada. Una Mesor barbarus, granívora por naturaleza, amante de las semillas, necesita un aporte de proteínas después de la dispausia, para que las larvas se desarrollen mucho mejor. Y unas Phaedoles pallidula no desperdiciarán unas semillas por muy cazadoras que sean. Aunque en este episodio no hablaremos de qué come cada especie, sino de los alimentos más usados para una cría sana y completa en cautividad. Los alimentos para nuestras pequeñas los podemos dividir en tres grupos principales: alimento sólido, alimento líquido y alimento vivo. Estos son los alimentos sólidos que podemos ofrecer a nuestras colonias. Las semillas son el ejemplo más claro. Podemos utilizar diferentes tipos de semillas, como alpiste, semillas de césped, sésamo y demás combinaciones que podemos encontrar fácilmente. Pan, galletas, pasta, aunque sería la primera opción que pensaríamos para alimentar a una hormiga, no es un alimento que les encante. Además, si no lo consumen pueden crear hongos. Pero lo podemos utilizar de vez en cuando para variar la dieta, sobre todo en especies granívoras. Podemos ofrecerle muy poca cantidad, y de todas la mejor opción sería la pasta cruda y molida. La fruta es una fuente de agua y glucosa que normalmente aceptan casi todas las especies, poniendo atención en que los trozos no sean grandes, ya que se pudrirían y crearían hongos, y evitando los cítricos. El plátano es una buena opción por su alto contenido en fructosa. El huevo duro, alimento asociado con las proteínas, es aceptado por muchas especies. Hay que tener sobre todo mucho cuidado, ya que es uno de los alimentos que se pudre más rápido, y aparte de su desagradable olor, puede crear rápidamente parásitos y hongos. También podemos encontrar en las tiendas de mascotas gelatinas de sabores, con un alto índice de nutrientes y proteínas. Es una buena opción para variar la alimentación en especies mieleras y de costumbres dulces. Podemos también ofrecer insectos desecados. Cada vez hay más opciones como estos tenebrios secos, o los gamarus que se les da a las tortugas. Las escamas para la alimentación de los peces también sería una buena opción. El polen puede aportar nutrientes a nuestra colonia. Hormigas como las mesor lo reciben de buen grado para fabricar su pan de hormiga. Atún, paté, jamón cocido son el principal sustituto del alimento vivo. A casi todas las especies les encanta, pero también lo aburren con facilidad. Hay que vigilar que la cantidad sea muy pequeña para que no lo almacenen y se pudra. Y sobre todo en el caso del atún, es primordial que sea la versión natural sin aceite. Dicho de otra manera, atún sin antifugas. El alimento líquido por excelencia que sustituye a la melaza de los pulgones es el agua con azúcar, una preparación sencilla que podemos hacer mezclando agua que no tenga cloro con azúcar hasta saturar la mezcla. Extremaremos el cuidado en la cantidad aplicada. Podemos crear una inundación fácilmente si no vamos con cuidado. Podemos usar una jeringuilla para aplicar una gota minúscula. Si en vez de usar agua con azúcar mezclamos con miel, obtendremos una mezcla más fácil de aplicar pero más pegajosa. El aguamiel puede atrapar a las hormigas ahogándolas en una gota demasiado grande. Una jeringuilla puede funcionar perfectamente, pero si no tenemos aún el pulso, podemos usar la punta de un palillo para aplicar la gota perfecta. Las Lasius, Formicas, Camponotus, Crematogastes, por ejemplo, tendrán el aguamiel como alimento básico. Tendremos especial cuidado con las especies como Temnothorax, ya que tienen un alto peligro de quedarse pegadas. Hay que prestar atención a que no se quede la miel seca, que puede atraer a parásitos y hongos. De igual manera, la miel sola también es un alimento líquido por sí misma, y lo podemos usar como tal, pero no es aconsejable para tubos de ensayos, ya que es fácil que las hormigas se queden pegadas, y tampoco es aconsejable aplicarlo sin un comedero, ya que dejará residuo y problema de hongos y parásitos. Además, no le podremos aplicar con jeringuilla por su espesor, así que es mucho más aconsejable el aguamiel que la miel sola.
También venden concentrados de proteína líquida en tiendas especializadas. Estos concentrados son muy buenos para ayudar al desarrollo de las larvas y la puesta de las reinas. Normalmente funciona mezclándolo con aguamiel para hacerlo más apetitoso. Esta mezcla la podemos poner en un frasco y guardarla en la nevera unos días para que mantenga sus propiedades. También podemos encontrar en webs especializadas pasta de glucosa, que bien no es un alimento líquido, pero sí que al ser un concentrado de azúcar, lo diluiremos con un poco de agua en un comedero, como parte de los carbohidratos de su dieta. Podemos elaborar nuestro propio alimento siguiendo la receta de Avinash Barca, un investigador de la Universidad de Texas que se la cedió a Edward Osborne Wilson, obteniendo un alimento base muy aceptado para todo tipo de hormigas. Hoy en día tenemos muchos preparados y alimentos en tiendas especializadas, pero para los casos más difíciles o para variar la dieta de nuestras pequeñas, siempre podremos optar por esta receta que recibe nombres como dieta de agar, dieta de Wilson o dieta de Avinash Barca. Los ingredientes necesarios son un huevo, 62 ml de miel, 1 gramo de vitaminas, 1 gramo de sales minerales, 5 gramos de agar y medio litro de agua. Poneros el gorro de chef y veamos cómo se prepara. Primero disolveremos el agar en 250 ml de agua hirviendo y lo dejaremos enfriar. Ponemos los otros 250 ml en un bol y añadimos las vitaminas y las sales. También añadimos la miel. Y por último el huevo. Y batimos bien hasta tener una mezcla uniforme. Seguidamente, sin dejar de remover, añadimos la solución de agar. Y ya tendríamos nuestra nutritiva y vitaminada dieta para nuestras pequeñas. Ahora solo queda el embotellado. Yo he usado estos pequeños botes con aplicador, pero con una jeringuilla normal también podemos aplicarlo. Recordar que al ser una solución natural se ha de conservar en el frigorífico y que congelaremos la cantidad que no vayamos a usar en los siguientes 3 días. Y por último, pasaremos al alimento vivo. Básicamente, los insectos, que son el alimento más aceptado y valorado por ser el alimento natural que tienen en su medio. Llega un momento en la cría de la colonia que es necesario alimentarles con insectos, ya que cuenta con aportes alimenticios esenciales y es una condición vital para su crecimiento. Para mitigar los remordimientos que tenemos al usar algunos insectos como comida, podemos congelarlos antes de ofrecerlos. Al tener un sistema nervioso primitivo y no ser animales de sangre caliente, el sufrimiento será casi inexistente. También eliminaremos cualquier peligro de ácaros, aunque si son insectos criados en cautividad por nosotros, este riesgo es mínimo. Los más usados pueden ser, por ejemplo, los Tenebrios molitor, que son las larvas del escarabajo de la harina. Estos tienen una alta cantidad de grasa y pueden ser un buen alimento para nuestras pequeñas. Pensad también que su fuerza puede matar fácilmente a nuestras hormigas, y si no es una colonia numerosa, puede crear muchas bajas. El ciclo del tenebrio es de larva a pupa y de pupa a gorgojo. Las pupas son bien depredadas por colonias medianas y grandes, igual que los gorgojos, aunque sus elitros o alas rígidas son muy duras y se les tendría que quitar después de congelarlos. Para colonias maduras tenemos la versión gigante del tenebrio, que es la especie Zophoba morio, y tendremos las mismas precauciones. No debemos abusar del consumo de estos insectos, ya que su cantidad de grasa supera la cantidad de proteína y digamos que no es una opción de lo más saludable en grandes cantidades. Una opción más sana serían los grillos, un alimento con un porcentaje de nutrientes muy elevado y bajo contenido en grasa. Cabe destacar que son fuertes y agresivos, su potente patada puede matar a una hormiga fácilmente y su mandíbula cortarla en dos. Las grandes colonias pueden cazarlos sin problemas, pero un enfrentamiento contra un grillo vivo causará bajas seguramente. Es preferible congelarlo previamente si queremos una alimentación más segura. No es recomendable su alimentación habitual, ya que acaban por aborrecerlos con facilidad. En tiendas de pesca podemos encontrar el asticot, que es la larva de las moscas. La larva en sí no es una buena opción, ya que se defiende expulsando líquidos abrasivos, pero al cabo de unos 4 días aparecerán las moscas, que es uno de los alimentos que más les gustan a las hormigas, y más tardan en aborrecer, quizás de los alimentos vivos más recomendables. También tenemos la versión pequeña llamada Drosophila o mosca de la fruta.
el mejor alimento vivo que podemos usar para todo tipo de colonias, incluso en tubos de ensayo. Recomiendo comprar cultivos en tiendas especializadas, ya que son modificadas genéticamente para que no puedan volar, y tener una fácil manipulación. Su capacidad de defensa es nula y no podrán dañar a ninguna hormiga. Estas la depredarán con máxima agresividad y aceptación. Para colonias muy grandes tenemos opciones de langostas y cucarachas, como locustas o dubias. Altamente aconsejable la congelación previa, ya que pueden matar a muchísimas hormigas antes de sucumbir. Estos serían los alimentos más utilizados para la cría de hormiga, aunque siempre podemos sustituir alguno por otro que veamos equivalente, incluso hacer pruebas para que nuestras colonias no aborrezcan ningún tipo de alimento. Es muy importante mantener una variación en la dieta. Antes de finalizar el vídeo, quiero daros algunos consejos para suministrar los alimentos. Igualmente, cada uno de vosotros encontraréis la técnica preferida practicando y cuidando a vuestras pequeñas. Pero básicamente lo haremos de la siguiente manera. Para todos los líquidos usaremos una jeringuilla, siendo más precisa una pequeña como las de insulina para poder tener un control perfecto de la gota que queremos aplicar. Si la mezcla es muy densa o nuestro pulso no es muy bueno y no queremos inundar el tubo de ensayo, podemos mojar la punta de un palillo y aplicar el líquido. Uno de brochetas es ideal. El alimento sólido perecedero es importante trocearlo en porciones que puedan comer rápido. Trozos muy grandes pueden podrirse y crear parásitos y hongos. Igual que los insectos, si es necesario, los trocearemos y retiraremos el sobrante al día siguiente para evitar la putrefacción. Otro consejo que facilita mucho la alimentación es usar mini cajas de forrajeo. Si las colonias aún son muy jóvenes, podremos tener un control de la comida, no crear un caos brutal y evitar las fugas al abrir el tubo. Yo encontré estas en una web especializada y me funcionan muy bien para mis colonias de Camponotus. Usando el tapón de un tubo de ensayo como adaptador rápido es perfecto para poder alimentar a una colonia sin fugas. Simplemente perforamos el tapón. Usamos silicona termofusible para unir el tapón adaptador a la zona de forrajeo. Y ya tendríamos nuestro acceso al tubo sin peligro de fugas. Usar un contenedor para los alimentos nos hará que la limpieza sea mucho más fácil, evitando que los restos creen hongos indeseados. Podemos usar un trozo de papel de plata en su defecto a modo de platito. En las tiendas económicas o bazares multiprecio podemos encontrar recipientes de plástico que nos pueden hacer la función de zona de forrajeo por unos pocos céntimos. Usando un trozo de metraquilato como tapa, tendremos una versión super low cost de estas mini cajas de forrajeo. Usaremos un metraquilato fino, el cual podremos cortar fácilmente con un cúter. También podremos lijar sin problemas para darle la forma indicada. Y con una llama le daremos un acabado fino y transparente. Finalizaremos la tapa con unos topes de silicona para que no se mueva. Y usaremos el mismo sistema de adaptador que con el mini forrajeo comprado. Antes, eso sí, perforaremos la cajita de plástico. Lo uniremos con cola termofusible y finalmente tendremos otra opción para alimentar a nuestras colonias fácil y rápidamente. Espero que os haya parecido instructiva la segunda clase y que hayamos dado un paso más en los conocimientos para criar a nuestras colonias.